Hola, buenas tardes a todos. Yo sé que hasta ahora algunos están llegando y van a seguir llegando. Nos adelantamos un poquito con la canción porque queremos aprovechar el tiempo, porque sabemos que hoy vamos a tratar de un tema muy importante que es la justicia climática y los conflictos socioambientales con Rosa Inés, la coordinadora de este diplomado. Entonces sé que va a ser muy provechoso. Antes de empezar, quería eh, hablarles sobre la reseña porque nosotros sabemos que por cada módulo hay una reseña, pero también se viene el cierre del curso y también estamos haciendo una propuesta que salió de las comunidades de elaborar un manifiesto. Entonces pensamos que esto es como muchas cosas para resolver y decidimos que es la reseña de este módulo. eh, Cada uno de ustedes va a tener que subir a la plataforma, escoger la reseña que más les gustó de todos los módulos. También el que quiera incluir la parte de justicia climática que va a tratar Rosa Inés, pues me parece súper válido quien tenga el tiempo, la disposición o quien quiera hacer una conclusión de todo lo que vivió en el diplomado. Pero esta reseña va a salir en el libro, en un libro digital que va a estar disponible en la plataforma. Entonces va a ser más fácil visibilizarlo por todos. Entonces, pues la única recomendación es que para este módulo escojan una reseña. En las comunidades vamos a trabajar las preguntas que nos deja la profe y también vamos a ir adelantando el manifiesto. Bueno, ahora sí voy a introducir a mi colega Rosa. Ella es una colombiana que reside en México y actualmente es directora ejecutiva del Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación. Ella es profesional en administración pública, especialista en doctrina social de la Iglesia y pastoral social. Es magíster en pensamiento complejo aplicado a las ciencias sociales y humanas y es candidata a doctorado en este tema. Tiene una experiencia amplia en el acompañamiento a procesos eclesiales de defensa de los derechos humanos, de la naturaleza y del territorio, de construcción de paz y transformación social de conflictos en América Latina y el Caribe. Entonces, por eso es que ella es la profe de este módulo de justicia climática y conflictos socioambientales y pues bueno, no siendo más, yo creo que podemos empezar, Rosa, ¿qué te parece? Gracias, Valeria. Pues ahora me tocó el turno a mí de estar de este otro lado, no presentando a los docentes, sino que me presentaran. Espero realmente que estas dos últimas sesiones del curso realmente puedan ayudar a resolver muchas de las inquietudes que seguramente a lo largo de los distintos módulos ustedes afrontaron, porque muchos de los temas en los que ustedes están inmersos son temas nada fáciles, que con frecuencia producen enojo, se convierten en amenaza para otros intereses que existen sobre los territorios y sobre los bienes de la casa común. Y por eso cada vez más en nuestra región, pues cuidar la casa común es un riesgo. Esta misma semana hemos estado llorando a un líder de Honduras, de Tocoa, de la diócesis de Trujillo, que desafortunadamente, como tantos otros líderes en América Latina, les cuesta la vida pretender defender la tierra, el territorio, la casa común. Entonces, pues también en memoria de Juan, por quien quiero ofrecer también estas dos sesiones para reflexionar un poco sobre qué herramientas podemos utilizar para reflexionar sobre nuestro trabajo y de qué manera podemos hacer que nuestro trabajo sea un poco más, menos arriesgado, más seguro y sobre todo teniendo una perspectiva que nos permita seguir haciendo bien nuestro trabajo, pero hacerlo de manera que no nos cueste la vida, hacerlo por el bien de los procesos, por el bien de los territorios y sobre todo por el bien de la vida misma, porque finalmente en nombre de ella es que hacemos todo lo que hacemos. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas. Yo espero que esta
este módulo sea de utilidad para ustedes. Y pues quisiera escucharles, abrir el micrófono para que ahora, a partir de los materiales que se pusieron en la plataforma, lo que alcanzaron a ver en cuanto a videos y en cuanto al documento, la lectura breve, pues que conversemos un poquito quienes hayan tenido la posibilidad. Qué silencio. Creo que José abrió el micrófono, pero no levantó la mano. Pues que la Dale, tengo bien José. lastimada. No, bueno, no, yo estaba esperando si alguien se animaba, pero bueno, aprovechando, ¿no? Eh, yo al leer las lecturas, bueno, principalmente la lectura, ver los videos, no acabo de ver la película, ¿no? Está muy buena, ¿no? O sea, la de la hija de la laguna. De Laguna. Eh, eh, o sea, como que me preguntaba, y a mí me gustaría, a lo mejor, Rosa Inés, como que pudiéramos adentrarnos un poquito en el conflicto socioambiental, en el sentido de cuál es su raíz, ¿no? Porque yo creo que muchas veces se explican mucho los efectos, ¿no? De lo que está pasando. Pero a mí me parece que hay una mala concepción de nosotros o hay un montón de cosas que yo creo que originan este desorden en el que estamos metidos y que no hemos querido renunciar y principalmente yo creo que las personas que tienen mucho poder no han querido como renunciar, ¿no? O sea, porque pues se hacen propuestas de pronto como el Acuerdo de París y no, pues, o sea, pues hay como especie de reacomodos, ¿no? Pero me parece que cuando se suelta algo o se avanza algo, otros lo toman, ¿no? O sea, es una cosa como muy, muy rara. Y yo creo que tiene que ver con esta concepción de que podemos vivir extremadamente bien, ¿no? A pesar, eh, o sea, y yo creo que eso es falso, pero, o sea, en ese discurso de que extremadamente bien es de que puedo hacer un montón de viajes, ¿no? Digo a las personas que tienen mucho capital, ¿no? Eh, o, eh, y puedo, no sé, como las escenas de la minería en Perú, ¿no? Me impactó muchísimo, ¿no? Como ver los cerros abatidos, ¿no? Aquí en Colombia parece que, por ejemplo, una de las situaciones que puede ser un desastre natural es, por ejemplo, el oro que se obtiene en la parte del, del del Pacífico y y me decía un jesuita, ¿no? De que, por ejemplo, que antes pues lo hacían las personas en el río, se metían, ¿no? A buscar el oro y que ahora pues con las manos de chango, no sé cómo le dicen aquí, ¿va? O cómo les dicen en sus países, pero bueno, con la tecnología meten las manos de chango para hacer las excavaciones dentro de los ríos. Esto yo lo vi también en Tabasco y era, no era ni siquiera por tener oro, sino era para tener arena, ¿no? Para la construcción. Y entonces producía, pues, las erosiones en el flujo natural del río y era un desastre, ¿no? O sea, por ejemplo, para los cultivos, de los campesinos cercanos a estos lugares. Ujú. Y bueno, entonces todos estos como desastres tienen una raíz, ¿no? Y sería bueno como saber cuál es y cómo, bueno, o, o cómo poderla irla enfrentando desde cada una de nuestras áreas o donde estamos, ¿no? Es un Mm. poquito lo que me viene, ¿no? O sea, de lo que vi. Muchas gracias, José. ¿Alguien más? Adelante, María Victoria. ¿Abres tu micrófono, María Victoria?
Hola, buena tarde con todas y todos. Buenas Mm, tardes. un saludo desde acá del suroccidente colombiano. Digamos que en el tema de justicia ambiental, también desde las comunidades y de lo que se ha podido avanzar un poco con la academia, es mirar en esa transformación que no es solamente tener en un papel el acceso a los derechos ambientales, no a tener un aire puro, un ambiente sano, sino también todo lo que en su integralidad podemos ver también cómo afecta no solamente al ser humano, sino a toda la naturaleza. Por otro lado, también esos conflictos socioambientales que venimos detectando en el territorio, pero también hace algún tiempo hablábamos de los conflictos que la guerra acá en Colombia, por ejemplo, ha provocado a la naturaleza. Entonces, en algún momento decían, bueno, pero es que eso cómo se va a tramitar y quién lo va a reclamar. Pero decíamos, bueno, hay páramos que cuando entró una cantidad de ejército quedaron devastados, cuando entraron los grupos insurgentes quedaron devastados, ríos contaminados, cuando apoyaron la entrada de la minería también se viene dando todo un proceso de violación en contra de la naturaleza, entonces también esos conflictos, ¿quién los repone? ¿Y quién los garantiza? ¿Cierto? Y no solamente los conflictos que como comunidades podemos detectar, digamos, que afectan a la humanidad, sino todo esto que también de alguna u otra forma ha afectado a las sociedades que viven cerca o alrededor de donde se dieron esos conflictos. Por otro lado, creo que también en alguna pregunta miré que cómo afecta esos conflictos, pero creo que también esos conflictos producen en algunos momentos desplazamientos sociales, decimos acá en Colombia, ¿no? Que los que se desplazan porque se escaseó el agua, porque la tierra ya no sirvió, porque la vegetación se murió, por la contaminación. Entonces, digamos que todo ese conflicto social y esa justicia ambiental que también vienen reclamando las comunidades debe darse como en esa integralidad y debe también de tratar de buscar, digamos, cómo también se superan esas barreras, ¿no? Acá en Colombia tenemos un ejercicio que hacíamos como los monitoreos comunitarios de cómo la gente aprende a darse cuenta un proyecto X, cómo llega al territorio, cómo es su avanzada, cómo es el trabajo, cómo afecta lo que ellos están haciendo poco a poco al territorio, porque digamos, si hoy en día, bueno, no voy a decir cuántos años tengo, pero la gente de mi edad piensa que los árboles de pino y eucalipto son nativos. ¿Y por qué lo piensa? Porque hemos crecido con ellos. Entonces, toda esa modificación al bosque nativo, digamos, ha generado eso, pero también estamos viendo cómo esas plantaciones están modificando los corredores ecológicos, cómo esas plantaciones están modificando la vocación campesina porque ya no tienes dónde cultivar y te entra en un sistema de una economía informal. Entonces vemos que así, de alguna forma nos dicen acá en un momento que estamos satanizando este tipo de cultivos, pero son los conflictos socioambientales que están atravesados nuestro territorio y que sentimos que vienen transformando no solamente el paisaje, sino también la vida misma de las comunidades que hacen parte de ellos. Gracias. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que no hay más comentarios. Ah, Voy a Valeria. aprovechar para hacer una pregunta que me vino así, porque María Victoria habló de justicia ambiental y a veces hablamos de justicia climática. Así solo una duda. ¿Cuál es la diferencia? Solo como para hacer más dudas. Más bien, más que diferencia es una comprensión, es decir, dos formas de utilizar un mismo concepto, ¿sí? Cuando se habla de la justicia ambiental o justicia climática, tiene que ver fundamentalmente, bueno, eso es parte del tema que vamos a desarrollar ahora, pero tiene que ver fundamentalmente con reconocer quiénes son los que mayor impacto hacen en el cambio o en la crisis climática o afectan, digamos, el ambiente a partir de una actividad, por ejemplo, o por consumo o por actividad. Entonces, dependiendo de eso, se utiliza más un término o lo otro, ¿sí? Justicia climática está asociado mucho más a los países de mayor consumo, y que por el consumo exacerbado de los bienes han generado más
aporte a la crisis climática. Entonces, por lo tanto, ellos tendrían que meterse con más rigor, digamos, en el compromiso de compensar el daño causado a la casa común, ¿sí? La ambiental, digamos, es un término un poco más general que está pensado en clave de que haya responsabilidad de quienes por intervención en la naturaleza, en el medio ambiente, producen una afectación y entonces en proporción a esa afectación tienen que hacer una compensación. Digamos, es un término muy similar, pero lo uno tiene que ver más con los países de mayor consumo que han aportado a la crisis climática y lo otro que por su acción están afectando con mayor rigor los bienes del medio ambiente. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Entonces, voy a empezar por aquí. Alguien escribió. Tranquila, Marianela, bienvenida. Dice que acaba de llegar. Vamos a compartir eh, la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? El Aún no. tema de este módulo, Ya. ¿no? Ya, Ya, ahora ahora sí. sí. Ok. Ya. Ahí te pido, Valeria, que como yo no alcanzo a ver manos levantadas o comentarios, entonces cualquier cosa, tú siéntete en la confianza de parar y decir o leer el mensaje que vayan escribiendo, porque sí me interesa que se sientan en la libertad de participar eh, usando el chat o pidiendo la palabra. Listo. Pero el nombre de este módulo en particular es Justicia Climática, Derechos Humanos y Conflictos Socioambientales en América Latina. En realidad es Y Construcción de Paz, el nombre del módulo. Pero la sesión de hoy vamos a avanzar hasta conflictos socioambientales para que en la sesión del próximo jueves, que es la conclusiva, ya trabajemos un poco en propuestas, estrategias para salir, digamos, de esos conflictos socioambientales o para transformarlos, que es el enfoque real que estamos utilizando. Entonces, hoy vamos a estar un poco más centrado en esa relación que existe entre justicia climática, la afectación que por supuesto la crisis climática tiene en materia de derechos humanos y cómo eso está asociado a los conflictos emergentes. Toda la vida han habido conflictos, sobre todo por el acceso o por el uso de la tierra, pero digamos que la crisis climática ha sido un factor detonante de conflictividad emergente y en América Latina con un impacto muy grave, sobre todo en la vida de los defensores. Y por eso es un tema tan importante para nosotros abordarlo. Y entonces vamos a llegar hasta ahí, como un poco de herramientas de análisis de estas conflictividades para que podamos entender cuáles son esas dinámicas. Yo esperaría realmente que ese interrogante que nos ha planteado José justamente sea como la respuesta construida dentro de esta sesión del día de hoy, porque comprender mejor las causas, lo que hay detrás de será determinante para poder comprender mejor la manera de transformar eso que nos ocurre, esa realidad que es una conflictividad emergente. Entonces, realmente vamos a estar entre un componente conceptual, como que nos pongamos muy bien de acuerdo en crisis climática y justicia ambiental asociado a las afectaciones a derechos humanos y a conflictos socioambientales, para que a partir de ahí podamos ir aterrizando un poco en formas de comprender y transformar los conflictos que esta situación climática está dejando en la región. Por un lado, pues no podemos descontextualizar este concepto que está, digamos, en boga. Todo el mundo habla de justicia climática, pero es importante reconocer que en América Latina tanto la crisis climática y los conflictos están más asociados de lo que nosotros creemos, lo que somos capaces de reconocer, pero también será clave que nosotros entendamos que en Colombia, en América Latina, hablar de transformación de conflictos socioambientales no es una mera perspectiva de construcción de paz bajo una visión un poco como la visión de paz europea, porque cuando nosotros abordamos el concepto generalmente utilizado en construcción de paz,
nos remiten muchísimo a experiencias de posguerras. Y en América Latina, digamos que el único país que mantiene un conflicto armado interno, pues es Colombia directamente, pero América Latina entera ha estado atravesado por una gran cantidad de conflictos y violencias estructurales. Por lo tanto, entender de la conflictividad latinoamericana nos exige un perfil de paz mucho más criollo, más contextualizado a los modos y las formas en las que nosotros interactuamos como latinoamericanos. Es decir, hemos terminado no solo legitimando, sino asumiendo como patrón de conducta que las diferencias se resuelven con el uso de la fuerza, la imposición del poder y el uso de la violencia. Y que cuando estamos hablando de violencias en América Latina no estamos hablando solamente de esas que vemos hoy en riñas callejeras, en conflictos entre poblaciones, sino que estamos hablando de violencias estructurales y violencias crónicas. Entonces, cuando estamos hablando de conflictividades en América Latina, tenemos que exigirnos mentalmente a entender que nuestros conflictos tienen una lógica proximal emergente, es decir, lo que vemos que se mueve de violencias o de conflictividades, pero eso está conectado directamente con unas problemáticas que son absolutamente estructurales y por lo tanto históricas. Las desigualdades de la región, ¿sí? Las profundas desigualdades, pero también la desigualdad en la distribución y el acceso a los bienes. Entonces, la gran lucha, por ejemplo, de los pueblos originarios para poder acceder al uso de la tierra, eh, que han sido arrebatadas también a sangre y fuego desde la colonia en adelante, pero también luego la gran avanzada extractivista que nos vino de multinacionales. Aquí recita, aquí dice el plan Cóndor o criminalización de defensores ambientales que colocábamos. Total, ese es uno de los efectos, de los impactos muy concretos que esta conflictividad nos está mostrando. Sí, la agudización de las desigualdades que vemos en la región, los conflictos por el uso de la tierra, la migración y los desplazamientos que se han disparado. ¿Por qué razón? Pues porque la crisis climática ha hecho que ya territorios que ya de por sí eran históricamente, no tenían, digamos, en su uso natural la producción agrícola y que después de intervenciones erráticas del ser humano o se han ido desertizando o la deforestación, por ejemplo, han ido haciendo improductivas las tierras y eso ha forzado a que muchas poblaciones hayan tenido que abandonar sus territorios y migrar a las ciudades o migrar a otros territorios buscando oportunidades. Entonces, un fenómeno que estamos viendo, por ejemplo, en todo ese cordón andino, Venezuela, Colombia, Panamá, Centroamérica, México, que está observando cómo la migración se viene agudizando de una manera absolutamente crítica y otras rutas hacia el sur también, estamos viendo que eso tiene una asociación directa también con la crisis climática. Si bien es cierto, hay algunos esfuerzos, ¿no? Hay que reconocer que no todo es tan negativo, que no todo es tan desesperanzador. Hay algunos esfuerzos de países, de gobiernos, pero también de poblaciones en hacer ejercicios de adaptación climática. Y aquí, a lo largo de este diplomado, hemos estado conociendo algunas experiencias, algunas buenas prácticas que nos permiten, digamos, transegar por esta crisis haciendo ejercicios de adaptación, pero también mitigando, frenando la crisis y por supuesto haciendo transformación. Eso digamos que son prácticas que de alguna manera nos dan esperanza, pero que a veces también sentimos que somos pocos los que estamos intentando con esa convicción detener el daño causado a la naturaleza, al clima, y desafortunadamente pues siempre se van como generando una especie de círculos viciosos. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay una inundación en una ciudad, las colonias, los barrios que se ven más afectados, ¿cuáles son? Los barrios que están a las riberas de un río o por donde pasa un caño, donde van los desagües de la ciudad, donde está la corona de espinas de las ciudades, es decir, la periferia, donde está la población vulnerada.
Y entonces, a más pobreza, más agudización, y desafortunadamente esa ha sido como la lógica en la que este tipo de contextos nos van haciendo ver que la crisis climática está directamente asociado a los conflictos emergentes de carácter socioambiental. Por otro lado, bien en la pregunta que hacía Valeria, pues nos decía, la crisis climática ha hecho pensar al mundo sobre la importancia de que se compense el daño causado a la naturaleza, a la casa común. Pero esa compensación no tiene que ser de todos por igual. Es poder entender quiénes tienen un mayor volumen de responsabilidad de que estemos en esta descompensación climática, de que hayamos entrado en esta crisis climática. Y nos damos cuenta, eso está perfectamente demostrado con estudios científicos, de cuáles son los países ricos que han, por la cantidad de consumo que tienen, por su lógica, por sus modus vivendi, por sus formas de vivir, tan exageradamente consumista, cómo han deteriorado y aportado, digamos, a la huella climática, al daño climático que hoy estamos padeciendo todos. ¿Sí? Entonces, la justicia climática nace como una propuesta para decir, hasta en eso tenemos que actuar con mayor equidad. Es decir, que el que más daño está provocando, pues se comprometa a reparar el daño que causa de manera más rigurosa. Entonces, la justicia climática realmente lo que hace es abordar ese cambio climático desde esa perspectiva ética y política mucho más allá de un problema ambiental. Es reconocer que el cambio climático, si bien es cierto, es un problema global, nos está afectando a todos por igual, pero no todos tenemos la misma responsabilidad sobre ese daño causado. Es decir, todos estamos padeciendo los extremos, o extremo calor, o extremo frío, o extrema sequía, extrema lluvia. A todos nos está afectando por igual. Sin embargo, la causa, no todos tenemos la misma responsabilidad porque no todos hemos contribuido de la misma manera al daño causado. Todos tenemos algo de corresponsabilidad, pero no todos tenemos el mismo grado de compromiso y de responsabilidad dentro de ese daño causado al clima. Y el impacto tampoco así se siente exactamente igual, aunque estemos todos con el agua al cuello. A quienes más afecta, por supuesto, es a la población que ha sido más vulnerada porque tiene más dificultades para recomponerse, restablecer sus medios de vida, restablecer, digamos, su vivienda, su hábitat básico y sus medios de vida. Por esa razón es importante que no se vea o no se mida con el mismo rasero. Y cuando se habla de justicia climática, justamente lo que estamos intentando es reconocer de manera diferencial que no todos los países, que no todas las sociedades tenemos el mismo grado de responsabilidad. Entonces, lo que se propone y defiende, digamos, este concepto de justicia climática es que haya un compromiso por impulsar modelos de desarrollo más respetuosos de los derechos humanos, poniendo siempre en el centro a las personas, especialmente a los más vulnerados. Es decir, ustedes recuerden cómo digamos, los distintos momentos en que el mundo ha hecho reflexiones al respecto de la crisis climática, en personalidades como la Pepe Mujica, que nos han hecho ver la importancia de que el mundo vea esto con la suficiente claridad, pero que no es simplemente un problema, el daño ambiental, como si fuera una cosa externa a nosotros, sino algo que nos implica a todos, y que en el centro de esta ecuación, para pensarse la forma de corregir el curso de la humanidad, tiene que poner en el centro a la persona, al ser humano, y en el centro de eso especialmente a quienes más han sido vulnerados con esta historia de depredación y de consumo. Los países más ricos que consumen más bienes de la casa común tienen una mayor responsabilidad en mitigar ese cambio climático y en propiciar ayuda efectiva a los países empobrecidos que están sufriendo las consecuencias de manera más compleja, de manera más aguda. Eso es lo que representa, digamos, este concepto de justicia climática, y eso es básicamente lo que propone
desde una perspectiva ética y política más allá de lo estrictamente ambiental. Ahora, cuando José nos decía cuáles son esas raíces profundas más allá de ver solamente el impacto que esto está generando, yo me atrevería a decir, José, que en la raíz más profunda de toda esta situación a la que hemos llegado está la concepción de ser humano y del rol del ser humano en la casa común. Y el Papa Francisco lo ha denotado en Laudato Si de una manera bastante interesante. Leonardo Boff ha intentado tomar algunos elementos de la propuesta del Papa Francisco en Laudato Si y nos lo plantea en un cambio de paradigma, que ahí es donde quisiera yo llegar, porque creo que el punto de partida es que desde por allá esa lectura del Génesis de cómo fue creado el mundo y que después de crear todo, siempre dice al término de cada día, creó primero las aguas, la tierra y al final, cuando crea al hombre, le da al hombre unas facultades aparentemente superiores a la naturaleza y le dice que es, digamos, le da la responsabilidad de ser el mayordomo de la casa común. Esa concepción no de mayordomía, sino de dominación, es la que está detrás de toda la situación que tenemos hoy. Y la propuesta de Leonardo Boff es un cambio de paradigma urgente, de dominadores a cuidadores, porque ahí está la diferencia. El mayordomo, ¿sí? Cuando en las casas, en un rancho, en una finca, se tiene un mayordomo, el mayordomo es el que cuida de la mejor manera los bienes que están a disposición, teniendo en cuenta que no le son propios, pero los cuida mejor que si fueran propios, justamente porque es consciente que ha sido responsable transitorio de dar cuenta después porque todo esté en orden, de que todo esté bien cuidado y con las suficientes condiciones para que se pueda llevar adelante cualquier proyecto allí, proyecto de vida, proyecto productivo o lo que sea. En este sentido, la propuesta de Leonardo Boff lo que nos dice es, cambiemos el paradigma porque el habernos entendido dominadores, ahí hay una relación de poder. Yo soy superior al resto de los seres vivos y entonces como yo soy superior, entonces yo puedo tomar la decisión, usar, derrochar, desperdiciar, consumir sin ningún control y eso está dentro del paradigma del dominador, mientras que en el paradigma del cuidador es otro el asunto. Entonces la propuesta aquí es justamente para poder hacer viable la justicia climática, necesitamos primero volver a poner en el centro la vida y al ser humano, a la persona, pero no como el dominador, sino al ser humano que cuida, que es corresponsable en cuidar. Y miren ustedes que los pueblos originarios siempre han tenido en su cosmovisión esta propuesta, es decir, siempre la tierra es la madre, ¿sí? Y no me pertenece, no es un tema de pertenencia, nosotros le pertenecemos a ella y tenemos la responsabilidad de cuidar, la vida se cuida, tomamos prestado lo que necesitamos para vivir, pero tenemos siempre la exigencia de compensar ese consumo. Y compensar, pues haciendo producir, pero producir de manera amigable, de manera sostenible, de manera que cuidemos la vida entre todos. Entonces, fíjense ustedes que lo que hay en el centro de eso, y tiene tres principios fundantes, la justicia climática, uno es responsabilidad histórica, o sea, no es solamente pensar en el presente, yo consumo hoy como si conmigo terminara el mundo, sino pensando siempre en las futuras generaciones. La participación y el empoderamiento de las comunidades vulneradas, como alguno de ustedes decía en una clase anterior, porque realmente han sido comunidades vulneradas, no tanto vulnerables, sino vulneradas porque han sido violentadas históricamente por las injusticias estructurales. Y a partir de eso es garantizar que las comunidades tengan la capacidad de participar, pero también la oportunidad y las condiciones seguras para participar en todas las decisiones que les afecten. Por ejemplo, el tema de las consultas previas tiene en el trasfondo ese espíritu, es decir, que los que van a tener un impacto tengan derecho a decidir, tengan derecho a participar en la decisión
Y por eso es tan importante que en el trasfondo, digamos, en los principios éticos que rigen la justicia climática, no perdamos de vista el lugar protagónico que les corresponde a las comunidades, pero que hay que garantizarles condiciones seguras para que lo hagan, una participación efectiva, pero también el empoderamiento suficiente para hacerlo. La reparación, es decir, la compensación más bien de que todo consumo tiene una huella, tiene un impacto, pero si es un consumo responsable, se asegura de que ese impacto sea mitigado y que la tierra reciba, o más bien los bienes de la casa común reciban la compensación y sean digamos, distribuidos de manera equitativa. Ahora, la justicia climática es un desafío para los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque tal como lo reconoce el Acuerdo de Escazú y algunos otros instrumentos de política pública que hay en el sistema de derechos universales y en algunos de nuestros países, pues nos damos cuenta que cualquier afectación que esté sufriendo la sociedad por cuenta de la crisis climática inmediatamente o directamente impactan los derechos humanos, porque impactan el derecho a la vida y a la salud, a un ambiente sano. Se afecta el derecho al agua y a la alimentación, ¿sí? Porque hemos estado viendo todos cómo por cuenta de las inundaciones y de las sequías, inmediatamente el efecto que tiene en el mercado, en los alimentos, encarecen, y eso para las comunidades que no tienen digamos, un poder adquisitivo suficiente y no puede producir sus propios alimentos, acceder a los alimentos se le vuelve más costoso, se le vuelve más difícil y ahí se va acrecentando la brecha. Entonces, se afecta directamente el derecho al agua, a la alimentación, el derecho a la vivienda, porque muchas veces, como lo decía hace un rato, en algunos casos o en la mayoría de casos, aunque todos estemos inundados, las colonias o los sectores que más se afectan son siempre los sectores generalmente mucho más vulnerados, pues sus viviendas no son de condiciones suficientemente resistentes. Entonces son los primeros que resultan afectados. El derecho a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos originarios o los derechos de los pueblos en general, el derecho a la participación y la justicia. La crisis climática es un verdadero desafío a los derechos humanos. Dentro del material que yo les compartía, justamente había un artículo en el que claramente se hace este reconocimiento también por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde dice, la crisis climática, aunque es producida para que unos estén más cómodos, el impacto que tiene en la vida de las comunidades más afectadas, más empobrecidas, más vulneradas, es gravísimo en materia de derechos humanos. Esta es la razón por la que inmediatamente esto se puede asociar o comprender como una causa intermedia, no estructural, una causa intermedia para los impactos que estamos viendo, como la migración forzada, por ejemplo, o los conflictos, que es como la otra situación que se nos presenta. Ahora, ¿qué tipo de violaciones a los derechos humanos están directamente relacionados con el clima? Ustedes han visto cómo la limitación de bienes tan escasos en algunos territorios como el agua. Pensemos un poquito en quienes han visto noticias de la crisis del agua en las comunidades guayú de la Guajira, de la Alta Guajira colombiana. Siempre han sido tierras muy calientes, muy calurosas, con muchas dificultades de acceso al agua, pero la intervención del ser humano provocada por multinacionales, porque ellos tienen una experiencia de haber sufrido hasta el despojo de un río que fue desviado para poder llevar adelante una industria extractiva y en cambio la comunidad se fue quedando poco a poco sin agua y esa falta de agua, pues los cultivos no se pueden, en esa tierra no se puede producir fácilmente precisamente por la falta de agua y eso ha llevado a una crisis alimentaria, niños muriendo sistemáticamente por desnutrición. Ya podemos ver, esto es una violación directa a los derechos humanos, porque por intervenciones del ser humano, inmediatamente asociadas a la crisis climática, pues lo que está provocando son muertes. Podemos decir que este tipo de lógicas
pues inmediatamente se traducen en situaciones de muerte, que es criminal, aunque tengan, digamos, autorizaciones de los gobiernos para la explotación de los bienes de la casa común, pues de todas maneras no dejan de ser criminales por el efecto que están teniendo en la población. La migración climática forzada. Existen los migrantes internos y los migrantes transfronterizos. Muchos de ustedes han visto la migración eh, y a veces cuando nos hablan de migración forzada pensamos solamente en los venezolanos, sobre todo en Sudamérica, pero cuando vemos zonas como la selva del Darién, del tapón del Darién, impresionante la cantidad de migrantes transfronterizos que pasan por ahí, desde haitianos que no sabemos cómo llegan a esa ruta, por ejemplo, bueno, sí sabemos, pero africanos, orientales, y la gran cantidad de poblaciones que están migrando. Ahora, hemos visto como nunca antes, yo soy de un territorio fronterizo con la Amazonía colombiana, yo soy del departamento del Huila, vi en el último pueblo que hay antes de pasar al Caquetá, se llama Guadalupe. Y en mi pueblo nunca habíamos tenido vocación migratoria, nunca. Es decir, siempre recibíamos, porque siempre somos de hecho una Colombia chiquita. Ahí, como era zona de expansión de frontera agrícola, ahí hay como representantes de todas las comunidades, de todas las etnias colombianas en mi tierra. Pero no era de salir, de arrojar población hacia afuera. Y hoy me sorprendió hace como unos 6 meses que tuve la posibilidad de pasar menos de 6 meses, como unos 3 meses de pasar por mi tierra y me sorprendió la cantidad de familias y familias jóvenes que han dejado el campo para migrar a otros países. Hasta en Polonia aparecen un montón de familias que han viajado para encontrar trabajo porque la ruralidad se está haciendo inaccesible para ellos, muy difícil la producción y los cambios climáticos se empiezan a sentir. Eso desafortunadamente está teniendo un impacto que no somos capaces de ver, porque claro, cada quien ve en su pueblito lo que se está moviendo, pero no estamos viendo la complejidad de la situación de manera mucho más amplia. La cantidad de familias campesinas migrando a las ciudades, precisamente sobre las poblaciones que están en zonas costeras, que por las crisis climática, pues la cantidad de fenómenos, deslaves, inundaciones, sobre todo zonas costeras, que generalmente tienen muchas dificultades para tener sumideros de agua a profundidad, pues porque están muy sobre el nivel del mar. Entonces, cualquier aguacero grande los inunda inmediatamente. Y estas zonas costeras cada vez están perdiendo más territorio por el crecimiento también de las aguas y eso desafortunadamente está provocando también desplazamientos y migración entre zonas costeras y las zonas interiores del país. Entonces, este tipo de migración climática a veces se le dice que no es forzada porque no fue un actor armado el que lo obligó a irse, pero son forzadas en la medida en que lo tuvieron que hacer para ponerse a salvo de las inclemencias del clima, pero también para poder tener oportunidades de supervivencia. La vulnerabilidad de muchos pueblos originarios que están expuestos y dos casos que me han impresionado muchísimo, dos comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, la familia Tagaeri y Taromenane de la Amazonía ecuatoriana, Rosita, te quienes interrumpo aquí. Sí, dime. Sofía Ramírez dice los gatillos invisibles. Exactamente. Por una avanzada de una exploración petrolera y por la deforestación que está viviendo la Amazonía trifronteriza, Perú, Colombia, Ecuador, pues estas dos comunidades que estaban aislados en aislamiento voluntario, están gravemente afectados precisamente porque están intentando resistir en el territorio, pero la avanzada de la deforestación y de la industria petrolera hacia su territorio los está afectando directamente. Entonces, esto nos permite ver de qué manera hay una violación, hay un incremento en la violación de los derechos humanos relacionados con la crisis climática en la región y eso explica por qué estamos teniendo
tantos asesinatos de líderes, sobre todo líderes indígenas, líderes defensores de la casa común. ¿Qué son entonces los conflictos socioambientales? Entonces venimos, justicia climática está directamente relacionado con crisis climática, pero está intentando ser un esfuerzo por hacerle entender a la humanidad de que no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad y por lo tanto tiene que haber un compromiso diferencial en las formas de respuesta y de afrontamiento. Luego, cómo la crisis climática es un gran desafío para los derechos humanos porque estábamos acostumbrados a entender que las violaciones de los derechos humanos se daban por cuenta solamente de los estados o porque habían conflictos entre actores armados o poderes fácticos en los territorios o porque, digamos, algún tipo de violencia emergente en un territorio afectaba y vulneraba los derechos humanos. Pero hoy por hoy, los conflictos socioambientales están enfrentando un desafío mayor. No nos enfrentamos a cualquier cosa y no es por dar una perspectiva fatalista, por el contrario, es que hay que ser suficientemente realistas. Yo creo que en esto de lo que no podemos pecar es de ingenuidad. No podemos abordar, construir paz desde una ingenuidad y desde un romanticismo de la paz como el abrazo y todo bonito y nos reconciliamos y ya, sino ser conscientes de que en América Latina trabajar por construir la paz también implica justicia, también implica justicia y eso es lo que quiero que nos quede muy claro hoy. Entonces, lo que hoy nos estamos enfrentando no es solamente una lucha por arrebatarle derechos o por exigirle derechos al Estado. Estamos delante de una especie de gobernanzas criminales en donde es muy difícil entender hasta dónde va la responsabilidad del Estado, hasta dónde va la responsabilidad de las empresas y de otros actores criminales organizados de manera transnacional o yo diría multinacionales del crimen que se han dedicado a operar, digamos, los intereses de estos sectores que si los contratan, digamos. Entonces, quien aprieta el gatillo para eliminar a un líder social, a un líder ambientalista, generalmente es un actor criminal del crimen transnacional organizado. Pero, ¿quién da la orden? ¿Quién los contrata? ¿Quién les pidió el favor? Y esa parte es la que se vuelve muy difícil porque no sabemos hasta dónde realmente es el Estado quien está, si son homicidios, digamos, de Estado, si son crímenes de Estado, si son empresas que dan, ahí nos vamos dando cuenta en el caso del conflicto colombiano, ese matrimonio perverso que existía entre las empresas y el paramilitarismo y cómo, o bien para expropiar tierras de las comunidades que no estaban tituladas para quitarlas, hacer una contrarreforma, usaron al paramilitarismo para despojar territorios enteros y que hoy están, curiosamente, sembrados en palma aceitera. O, por ejemplo, Chiquita Brand, que acaba de ser condenada por haber financiado grupos paramilitares. Estamos viendo esas alianzas perversas, a eso le llamo yo las gobernanzas criminales a las que nos enfrentamos para defender y para frenar la crisis climática en nuestros territorios. Y en ese sentido, pues no podemos abordar de una manera superficial e irresponsable los conflictos socioambientales. Tenemos que entender que no podemos ser tan ingenuos, que necesitamos de manera muy responsable analizar a profundidad cuáles son esas causas detrás de los conflictos socioambientales, los históricos y los emergentes, para poder tener soluciones mucho más estratégicas y transformadoras de esas situaciones que estamos afrontando. Entonces, un conflicto socioambiental generalmente ocurre siempre a la raíz de toda forma de conflicto. Hay tres grandes raíces. Uno, la escasez de recursos. Y por eso empezamos a entender, cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de los bienes de la casa común, no solamente hablamos del recurso dinero, hablamos también de recursos como tiempo, o sea, a veces muchas parejas se desbaratan porque el recurso tiempo no está, no se pueden dedicar tiempo y se va poco a poco digamos, la relación de convivencia se va deteriorando por falta de dedicarle el tiempo que requiere. Esos son recursos también. Y cuando los recursos son escasos,
con facilidad empezamos a conflictuar para acceder a esos recursos, para demandarlos, para reclamarlos, o cuando están acaparados por una parte y deja a otros por fuera. La escasez de recursos casi siempre está detrás de muchos de los conflictos. Entonces, por eso es que en los mensajes de los papas todos los años, en la Jornada de Oración Mundial por la Paz, siempre están diciendo la relación que existe entre desarrollo y paz, por ejemplo. ¿Sí? El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Si hay justicia, hay la oportunidad para la paz. Son mensajes que nos hacen ver precisamente la estrecha relación entre la equidad, la justicia y la paz. Entonces, detrás de las conflictividades, la escasez, la mala distribución y la desigualdad en el acceso a los recursos son definitivamente una de las tres grandes raíces de toda forma de conflicto. Una segunda causa de toda forma de conflicto es la incompatibilidad de visiones, intereses u objetivos. Entonces aquí es donde entramos, por ejemplo, cuando en una comunidad, y no lo pensemos siempre en temas multinacionales o extractivas frente a las comunidades originarias, ¿no? También yo he tenido que muchísimas veces ir a mediar entre comunidades, una comunidad originaria, una comunidad indígena que tiene una visión y se relaciona de una forma con el territorio y la forma en la que lo hace una comunidad campesina que tiene otra forma de ver el territorio. Lo ven y tienen intereses sobre la tierra distintos. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, en una zona donde las comunidades indígenas en su historia tenían muy claro que sus tierras con escritura colonial en mano y les habían sido expropiadas a sangre y fuego. Y después de toda esta lucha con la Ley 70, finalmente lograron la aprobación de su resguardo y recuperaron un territorio común para tener su resguardo indígena. Pero ese resguardo, para el gobierno podérselo restituir, lo que hizo fue comprar una hacienda que se llamaba La Gabriela y se las entregó. Claro, en esa hacienda que cultivaban arroz, originalmente la comunidad campesina, todo un municipio vivía de esa hacienda porque eran cultivadores del arroz de esa hacienda. Cuando el gobierno compró la hacienda para restituírsela más bien a la comunidad indígena, pues estos campesinos se quedaron sin trabajo. Imagínense lo que pasa en la mentalidad de un campesino que era el medio de sustento, que les compraron la tierra, se las entregaron a una comunidad originaria y ahora ellos lo que veían era que esa comunidad no la estaba produciendo, porque en su cabeza la lógica productiva era tener todo cultivado en arroz. Eso era lo que ellos habían crecido generación tras generación viendo. Pero ahora la comunidad indígena decía, esta tierra ha sido intoxicada con agroquímicos, hay que dejarla recuperar. Entonces hay que dejar que crezca el bosque. Para el campesino nos quitaron la fuente de empleo para entregársela a estos que ni la cultivan, ahí la tienen desperdiciada y era un mátame que te mataré y un conflicto terrible. ¿Qué es lo que hay detrás de ese conflicto? Pues realmente una forma de ver, comprender y relacionarse distinta con la tierra y una forma distinta de trabajarla y de producirla, porque lo que había allí era definitivamente intereses distintos sobre la tierra. Entonces, como nos damos cuenta, claro, eso llevémoslo a otros estadios, entonces llegan las extractivas y están las comunidades que ahí históricamente, por ejemplo, o llega la minería a gran escala y ahí toda la vida han habido mineros artesanos, entonces pues sienten que la minería a gran escala les va a acabar con los medios de sustento. Entonces, eso que hay allí, lo que como raíz causal del conflicto podemos entender que hay una incompatibilidad entre visiones, cosmovisiones, intereses, objetivos y propósitos en su forma de relacionarse con la tierra o con los territorios. Y una tercera raíz que están detrás de los conflictos socioambientales tiene que ver con sentir la amenaza del otro, la intromisión del otro. Por ejemplo, en una comunidad, históricamente alguien ha sido el líder de la comunidad. De repente llega alguien, a lo mejor más joven, con nuevas ideas y propone, y la gente que le gusta la novedad, la comunidad, sí, 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 y le da la razón en todo a la persona que llega. El líder histórico
siente amenaza en el que llegó y lo empieza a detestar hasta que lo ve como su enemigo. Y generalmente es el sentir la amenaza del otro, es decir, la intromisión vino a metérseme, eso también detona conflictividad. Eso puesto en un ejemplo chiquito, pero en grande, pues lo que significa que una comunidad tenga un proyecto de vida de largo plazo y tenga, digamos, un modus vivendi, pero que luego entra otro de la noche a la mañana y dice, aquí vamos a cambiar el rumbo de la economía, vamos a traer progreso, y por supuesto que sin tener muy claro lo que eso amenaza muchos de los intereses, amenaza muchas de las cosas que ahí tenemos. Yo he tenido que acompañar una gran cantidad de conflictos, y cuando uno logra aterrizar en estas raíces, logra comprender que en nuestra naturaleza humana la conflictividad es absolutamente inherente a la coexistencia. Es decir, el problema no es que haya conflictos, los conflictos hay que desmitificarlos. El conflicto no es algo negativo. El conflicto es un síntoma, es una manifestación de que algo necesita ser revisado y transformado. Un conflicto bien manejado sin violencia es positivo porque nos ayuda a crecer. Entonces, el conflicto lo que es un detonante de que algo requiere ser revisado. Ir a analizar estas raíces nos ayuda a entender de qué es lo que se ha ido haciendo disfuncional, qué es lo que no está bien, qué es lo que está disfuncional, y que de alguna manera tenemos que reacomodar, poder generar las condiciones para que sea posible la coexistencia más allá, digamos, de la lógica en la que cada quien ha estado por ahora. Entonces, los conflictos socioambientales es justamente cuando por alguna intervención, ya sea natural, yo cada vez digo que ya no hay cosas naturales, lo que estamos viviendo son puras consecuencias de la intervención humana, es decir, causas antrópicas en lo que nosotros hacemos como seres humanos, y que por lo tanto este deterioro que estamos viviendo ya difícilmente podemos decir es un fenómeno natural. A lo mejor tenga un origen estrictamente natural, pero ha sido causado por un mal manejo de los bienes de la casa común por parte del ser humano. Entonces podríamos decir que ya son casi más problemas antrópicos que naturales, pero generalmente en los conflictos socioambientales lo que ocurre es que hay factores sociales y ambientales que se combinan y que detonan, por ejemplo, un mayor daño en ciertas poblaciones, y como digo, casi siempre las más vulneradas. Involucran a comunidades locales de un territorio, pero también suelen involucrar a gobiernos, empresas, crimen organizado, como les digo, sobre otros actores que tienen visiones, intereses divergentes sobre el uso y la gestión de los bienes de la casa común, y surgen también pueden surgir por la construcción de infraestructura. Por ejemplo, un presidente se le ocurrió, estamos hablando de México, la 4T. Entonces se le ocurrió que el Tren Maya, para agilizar y darle acceso al territorio del sur para que se mueva más el turismo, la empresa, la no sé qué tanta cosa. Entonces sí, en la cabeza del líder está y va porque va, pero no consultó con todas las comunidades, con todos los territorios que hoy están viendo afectado como esa infraestructura, que si bien tiene unos beneficios, también tiene un impacto ambiental severo, muy grave, y todavía no se analizan los impactos económicos que eso va a tener. También otro tipo de impactos que con frecuencia no se miden, y es las afectaciones culturales, por ejemplo, cuando entra un proyecto de desarrollo y en nombre del desarrollo se impactan también las comunidades originarias, quienes ven modificados sus usos, sus costumbres, precisamente porque hay una invasión en nombre del desarrollo. Y todo esto genera, por supuesto, resistencias, genera conflictividad y vulnera una gran cantidad de derechos de por medio. Entonces, eso es lo que entendemos Faltan 5 minutos, Rosa. como conflictos socioambientales. Así es, Valeria, ahí voy llevando el tiempo, lo estoy controlando. Entonces, como ante esta pregunta de José, ¿no? ¿Qué es lo que hay como causas? Hay causas estructurales, intermedias y proximales. Las causas de los conflictos socioambientales, las estructurales, tienen que ver con las desigualdades que tenemos en las sociedades latinoamericanas,
el contraste de los papeles que son asumidos por el Estado entre lo político y lo económico y el Estado en su función de regulador de la convivencia. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces el Estado renuncia a su papel político para sucumbir ante la tentación del poder económico, es decir, en favor de la economía. Entonces, con tal de traer inversión extranjera, pues lo que trajeron fue un tren de consumismo exagerado de nuestros bienes, la depredación, el extractivismo como una manera de traer inversión extranjera, y entonces América Latina, como bien lo decía la canción inicial, queda convertido como en el patio trasero de Norteamérica y de Europa, y entonces los bienes de consumo que ellos ya agotaron en sus respectivos países, ahora los están viniendo a extraer en América Latina. Pero el país, digamos, el gobierno, el Estado, que debe ser el garante por la vía política de garantizarle a su sociedad, a sus habitantes, el buen vivir, las condiciones de vida digna, digamos, para que se vea una mejora en la economía, para que se vea mayor empleo, pues entonces sucumbe a la tentación de traer capital extranjero por cuenta de empresas extractivistas, y eso realmente también renunciando a ser el regulador de la convivencia en muchos de nuestros territorios. Si nos damos cuenta, América Latina tiene territorios absolutamente controlados por fuerzas criminales, poderes fácticos, jamás por el Estado. No se ve el Estado ni con rostro social ni con rostro militar. Esa presencia la está llevando algún actor armado y en muchos casos criminales de monto mayor. El irrespeto institucional hacia las identidades culturales construidas históricamente en los territorios por pueblos originarios, comunidades rurales y populares, y una visión de consumo y dominación asociadas a relaciones de poder, que era un poco lo que yo estaba planteando en el inicio de la propuesta de Leonardo Boff. Las causas están mucho más asociadas a insatisfacción de necesidades básicas, cosmovisiones, esto ya lo he explicado, ¿no? Cosmovisiones y visiones sobre los bienes naturales de formas distintas que nos ponen a conflictuar, errónea concepción de que el bienestar del otro va en detrimento del propio, sobre todo muchas veces creemos que si el otro, para que el otro le vaya bien, yo tengo que renunciar a mi bienestar, y por esa razón, si el otro busca su bienestar, está afectando mi propio bienestar. Eso es una lógica que nos ha enseñado, esa lógica de dominación. Por eso se ve la idea de tener y controlar bienes o recursos, como se le llaman frecuentemente y de manera errática, pues esa es una manera de tener poder y es una manera de asegurar la subsistencia sin importar el otro cómo está. La amenaza del bienestar o limitación de las necesidades, digamos, que afecta los núcleos de poder. Por ejemplo, cuando las comunidades se organizan para resistir frente a ciertas cosas, el Estado muchas veces o los poderes, las élites de poder o los núcleos de poder ven en eso una amenaza y por eso buscan siempre resquebrajarla. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces en los casos que uno documenta frente a las situaciones de conflicto por empresas extractivas, con frecuencia se metieron por una fisura, la conflictividad comunitaria, porque unos en nombre del desarrollo les prometen que les van a dar empleo, entonces acceden y legitiman la presencia de la empresa extractiva y esa división es la que aprovechan justamente para legitimarse, para imponerse, y en cambio los que resisten y no quieren vender sus predios o quieren defender el territorio son vistos como antidesarrollo, pero esa es una narrativa pensada precisamente para crear fisuras porque la comunidad cuando es sólida, empoderada y cuando está cohesionada, es mucho más difícil de violentar, digamos, de presionar para lograr lo que quieren. Mientras que si la comunidad está dividida, conflictuada, pues por esas fisuras se meten una parte que los legitime, eso es lo que requieren para imponerse. La polarización política es algo que también es instrumentalizado, es decir, no es gratis que en los retrocesos democráticos que está viviendo la región,
con unas polarizaciones que tienen muy divididas a nuestras comunidades, eso también le ha servido de caldo de cultivo precisamente para que esos intereses que existen sobre los territorios y los bienes de la casa común, pues sean una manera de imponer, digamos, esta lógica extractivista. ¿Hasta aquí alguna pregunta o pasamos a la siguiente actividad y al final termino con estas últimas diapositivas que nos ayudan un poquito a mirar la parte de los análisis de un posible conflicto? Voy a cerrarla, dejar de compartir para poder ver si hay alguna pregunta o pasamos a un momento de trabajo en grupos. Yo creo que podemos pasar a los grupos. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces en los grupos? Si ustedes se dan cuenta, cuando estaba haciendo la descripción de los conflictos, hablaba de tres cosas: causas y actores, ¿no? Que generalmente están involucrados. Tiene que ver a veces con comunidades, tiene que ver con empresas, tiene que ver a veces con el gobierno, tiene que ver muchas veces con la presencia de un actor armado o de un grupo criminal que nos amenaza. Entonces me parece muy importante que a partir de eso discutamos un poquito en pequeños grupos. Vamos a hacer 5 grupos, ¿les parece? 5 grupos está bien, Valeria, es la cantidad de grupos que hemos estado teniendo, ¿cierto? 5 grupos. Sí. Y les voy a pedir lo siguiente: en cada grupo traten de plantear un caso que sea real. Es importante que sea un caso que sea real y que alguien rápidamente lo comparta. Sí, yo hablé de 3 posibles casos: el de la Hacienda La Gabriela, por ejemplo, y el conflicto que se generó ahí. Traten de evocar un caso muy concreto y en ese caso, la persona que lo haya conocido, que lo conozca, que lo tenga en su cabeza, lo cuenta, lo narra, y después de narrarlo, entre todos van a tratar de identificar qué actores están ahí implicados y cuál de las 3 causas que yo mencioné consideran que son las que juegan un papel importante para que se haya cocinado el conflicto que ustedes vieron. Si alcanza el tiempo, vamos a tener 20, 25 minutos. Si alcanza el tiempo, en realidad planteé un poquito más, pero intentemos que 25 minutos alcancen a dialogar sobre actores, sobre las causas de ese conflicto, y si alcanza un poquito a decir, bueno, cuál es el impacto o posible solución que ustedes identifican para que ese conflicto se pueda transformar, que es sobre lo que vamos a hablar hacia el cierre de la sesión. Entonces, pues vamos adelante con la configuración de los grupos, Cristi. Bien, muchas gracias, Rosa Inés. Ya les estoy enviando su invitación, por favor, acéptenla. ¿Cómo les fue? Vamos entonces a escuchar muy rápidamente a cada grupo, no más de minuto y medio, por favor, para que nos alcance el tiempo, pero por una síntesis muy breve de solo el tema del conflicto que abordaron, sin explicarlo, porque no nos daría el tiempo, y pasen inmediatamente a cuál es la causa que identificaron de las 3 planteadas y sobre todo qué actores lograron visibilizar. Entonces, escuchamos por favor al grupo número 5. El grupo 5 es donde estaba Felipa, Oscar, Pablo y Sofía. ¿Qué tal? No nos enteramos qué número era. Bueno, nosotros vimos un caso que hace poquito se dio con los incendios que se dieron en Paraguay y también afectó a una comunidad no contactada en aislamiento voluntario, que es de los ayoreos, y que
por la extrema sequía, el viento norte fuerte que existía en ese momento, y producto del mal manejo de una estancia, prendió material de deforestación, prendió fuego, pese a que las personas los pobladores le dijeron que no quemara porque ya había ocurrido en el 2019 y en el 2021 lo mismo. Ellos prendieron fuego y se perdieron más de 180.000 hectáreas de bosque nativo en el monumento natural Choboreca, que hace parte del territorio lloreo, quemando casi el 70% de la propiedad de este pueblo. Y los actores que veíamos implicados eran eh, la población que actuó bien y que entendía las consecuencias, la estancia que prendió fuego y el Estado que emitió tarde la emergencia y que por eso actuaron mal los cuerpos de bomberos, el Sistema de Emergencia Nacional, el Infona. eh, Eso eran los actores. Nos confundimos en el tema de los tres aspectos que habías mencionado, no los tuvimos en cuenta y empezamos a charlar del tema en sí, pero en síntesis sería eso lo que trabajamos. Gracias, Oscar. Vamos a escuchar al grupo 1, es donde estaba Edel Mercedes, José Suárez, María Mercedes, Romina y Mariaí. Pues nosotros vimos el caso de una comunidad por la lucha por el agua, Ujú. bueno, de una población grande. Y sí, dentro de las causas, pudimos identificar un poquito lo que nos presentaba Rosa Inés, este, por ejemplo, uno de los empresarios, empezaron a entrar empresas nuevas, que eran de hortalizas, que llegaban y con trabajadores indígenas que venían del sur de México, pues era como se abastecían. Ujú. Y entonces ahí vimos un poco esto de la visión del otro, ¿no? Del extranjero que llega y conflictúa el asunto. También vimos la desigualdad de los recursos, o sea, como parte de la causa del conflicto y, y las diferentes cosmovisiones, ¿no? Que puede haber. Porque, por ejemplo, muchas de las empresas grandes que están ahí, hay nogaleras, es decir, de nuez, hay de vino, vitivinícolas, y hay estas de hortalizas, las que son muy grandes y que no están asentadas ahí por mucho tiempo, su cosmovisión de su producción es como quiero sacar el máximo provecho con el menos costo y si esto fracasa me voy, ¿no? Ujú. Y en cambio hay comunidades familiares dentro de la población que su cosmovisión es como, bueno, yo le quiero dejar esta tierra a mis hijos, ¿no? Y que estos nogales que están creciendo en mi huerta, estos membrillos y estos higos que crecen, pues que los puedan utilizar las generaciones que vienen. Entonces también esta dificultad de visiones. Y Ujú. otra cosa, no sé si la pusiste en las causas, pero yo creo que sí, es un poco la ausencia del Estado, ¿no? Y de las políticas, de alguien que ayude, ¿no? A darle como, El pues sí, regulador de un convivencia. regulador que le Ujú. pueda ayudar a regular, la situación de injusticia que se vive. Ujú. Porque, o sea, el problema empezó porque los campesinos, los pozos que tenían ya no les llegaba el agua y resulta que por las grandes empresas empezaron a jalar todo el agua Ujú. que bajaba, ¿no? Hacia las comunidades campesinas. ¿Y Bueno, un poquito. alcanzaron a identificar actores? Sí, claro, o sea, son familias campesinas, los grandes productores de vitivinícolas, nogaleros y productores de hortalizas,
el gobierno local, el gobierno federal, empresas familiares y la sociedad civil. O sea, porque hay un grupo de sociedad civil Ujú, que está como tratando de luchar para, pues, cambiar este conflicto. ujú. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar al grupo 4, donde estaban Alicia, Anto, Elsie. Micrófono, ya, ya. Así que no logro. Bueno, buenas tardes. Sí, estábamos con Alicia, María Gloria y Anton. Nosotros tomamos un caso de Santander, Colombia, de donde soy yo, que es el caso del páramo de Santurbán, donde la comunidad está luchando porque no se continúe con la explotación minera, que ha sido pues una lucha no solamente por el cuidado de la biodiversidad, sino pues porque precisamente el páramo nace toda la parte del suministro del agua a cantidad de personas en dos departamentos, Santander del Sur y Santander del Norte, y por supuesto los municipios que lo componen. Esa es, digamos, en sí la problemática de la llegada de esa multinacional. Entonces, nosotros identificamos también como la causa, pues, precisamente el poder económico de las multinacionales y el abandono del Estado a las comunidades y la ausencia de un liderazgo comunitario que fortalezca y haga visibles sus derechos y sus necesidades. Como actores están precisamente el gobierno local, departamental, nacional, están los grupos ilegales, está la comunidad civil, encontramos también como actores a la iglesia, porque la iglesia está haciendo un papel ahí fuerte en buscar proyectos que hagan que las comunidades no permitan esa intervención. Es una forma de concentrarlos. Actores, el Ministerio de Ambiente y en sí el gobierno nacional. Posibles soluciones, que no se permitan y no se den los permisos ambientales y que haya más presencia del Estado para que las comunidades no tengan que llegar un momento como nosotros decimos, a venderse por un pedazo de pan o por mejorar en su momento sin pensar en el futuro, que va a ser peor la cura que la enfermedad, como decimos. Así a grandes rasgos, eso fue lo Por ahí que... quería agregar un poquito. Adelante, Sí, Alicia. quedamos en eso. Que Ahí, Alicia iba a intervenir. ahí yo quería, sí, quería ahí agregar un poquito, que bueno, que hablamos de esta multinacional minera que es a cielo abierto, y bueno, lo veíamos como que, o sea, nosotros pensábamos en posibles soluciones, pero también en esto de encontrar estos actores, que es la comunidad, que también esta empresa, que el gobierno que mira para otro lado y que digamos que es como que alberga prácticamente a esta empresa minera. También tomamos como el caso en Santiago del Estero, acá en Argentina, también el caso similar, y donde nosotros pensábamos que las posibles soluciones también restan, digamos, porque en el afán de de buscar soluciones desde las comunidades originarias, por ejemplo, estas empresas tienden a hacer a no permitir que en la defensa de la tierra y el territorio no se pueda avanzar. El no permitir, digamos, esta cuestión de la organización, si se quiere, de las comunidades originarias, y se hacen divisiones. ¿Pero por qué se hacen estas divisiones por parte de las empresas y también de los gobiernos? Por una situación de una cuestión económica, de los que prácticamente somos, digamos, o hay gente que
las personas que están al frente, los caciques, las personas que son referentes de las comunidades originarias, que son las caras visibles y son muchas veces asesinados y cuando no, muchas veces también lo compran por una cuestión económica, lo hacen parte de, y ahí es donde se debilita la organización, se debilitan las comunidades, y entonces tienen ese margen para poder entrar a las comunidades y entonces deforestan, contaminan y aparte de eso también tienen sus grupos de bandas armadas que están dentro meten dentro del territorio para meter miedo, para que la gente, las comunidades originarias se vayan o se hagan empleados de las mismas empresas mineras. Entonces debilitan la organización. Cuando estas comunidades están fuertes, hay asesinatos, hay denuncias, hay detenidos, hay corridos, hay desaparecidos. Bueno, y todas esas cuestiones son a causa de estas empresas que tienen la venia, digamos, de el poder político, el gobierno de turno, y prácticamente son, que no hay, no hay proceso de paz, digamos, cuando surgen estos conflictos, ¿no? Es un tema muy lindo, es un tema muy amplio además, pero bueno, yo sé que los Sí. tiempos son cortos y bueno. La chica del tiempo. Gracias, gracias. Vamos a escuchar rápidamente a alguien del grupo 2, donde estaba Alejandra, Elena, Epifanía y Marianela. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nosotros hemos elegido un caso reciente que sucedió en Perú. El 29 de agosto hubo un conflicto de un pueblo indígena de aislamiento voluntario, bueno, de contacto inicial, perdón, y madereros, ¿no? Nosotros en Perú tenemos una categoría de área natural protegida que son las reservas territoriales. Estas reservas territoriales son zonas intangibles en las cuales el Estado garantiza la subsistencia o la existencia de las personas o los pueblos indígenas de contacto inicial. Entonces, el gobierno no tuvo mayor idea que vender dentro del territorio de estas personas a una maderera con fines de explotación, una concesión maderera, ¿no? Entonces, al estar estas personas, o bueno, los indígenas de contacto inicial, al estar expuestos frente a la amenaza de la tala, ¿no? De la explotación de los recursos, porque recordemos que la región en donde se sitúan estas personas se hace en Madre de Dios y es una de las regiones en donde hay mayor explotación de oro con la minería ilegal, ¿no? Y la tala indiscriminada, ¿no? Que eso llega a afectar áreas naturales protegidas y por ende también al territorio de los denominados mashcopiros. Entonces, ese enfrentamiento entre esas personas y los madereros llevó a la muerte de dos personas, dos desaparecidas y uno herido, ¿no? El herido fue el que salió y contó cómo fue ese encuentro que tuvieron con estas personas. Entonces ahí podemos ver claramente que los actores son el pueblo indígena de contacto inicial, que son de alguna manera un grupo de personas que el mismo gobierno peruano garantiza la existencia y garantiza su territorio como una zona intangible, pero sin embargo no cumple, ¿no? O no está muy a la expectativa de los ingresos
quizás de las actividades ilegales o legales que pueden afectar su territorio. También está la concesión maderera, ¿no? Que envía a los madereros a explotar el recurso que es la madera. Y el gobierno, ¿no? Que es indiferente a la existencia de este grupo de personas que también son vulnerables, ¿no? Y no respetar la legislación nacional que dice que este territorio debería ser una zona intangible, ¿no? Entonces ahí vemos que día a día los pueblos indígenas también no son ajenos a estas actividades con finalidad de explotación para el beneficio económico de estas empresas, ¿no? Y el Estado que se hace al ciego al no garantizar los derechos humanos de estas personas que son vulnerables, que ante el menor contacto pueden morir todos, ¿no? Pueden acabar desapareciendo. Em, bueno, eso quería comentarles. Es lo que ha sucedido recientemente y bueno, Gracias, espero que... María. Gracias. Y terminamos escuchando muy brevemente, porque ya el tiempo se nos agotó, pero vamos a escuchar al grupo 3, donde estaba María Inés, María Victoria y Silvia. ¿O me falta otro grupo? Es ese, ¿no? El 3. Sí, también Cristian y Exacto. Hernán. Y Hernán, Hernán, sí. no, Adelante, va a hablar Cristian, va a hablar Cristian. adelante, Cristian. Bueno, hola a todos. Por Hola. aquí con inconvenientes de internet, pero bueno, eso no es impedimento. Así a grandes rasgos es como la explotación minero-energética pues es un tema muy que nos compete a todos, pero a la vez no lo estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Lo pasamos como por la vista gorda. Es como lo que marcamos acá, ¿sí? Como las entidades competentes o las autoridades pues buscan como el bienestar primordial de ellos y pues el tema económico. El tema del consumismo, ¿sí? Que pues no tenemos en cuenta cómo eso lo estamos afectando o cómo nos está afectando, pero pues igual estar a la moda y estar siempre de lujo, pues es como lo que importa. Entonces es como la designación de las personas en no aportar, quejarse, pero no hacer algo al respecto de esta crisis. Y bueno, ese es el resumen. Es que me desconecté un momentico y quedé perdidito. Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, ustedes han planteado tipos de conflictos distintos. Justamente yo les pido que vean la totalidad de las diapositivas, las revisen porque ahí profundizo un poco más sobre los tipos de conflictos. Unos tienen que ver con el acceso y el disfrute al agua, otros tienen que ver con temas de contaminación, otros tienen que ver con... Pero en dónde quiero, para cerrar, darles un elemento que me parece que es muy importante no perderlo de vista. A ver, ahora no encuentro la cosita de compartir pantalla, Cristi. No sé qué la hice. No la veo. A ver, Rosa Inés, vemos qué pasó. De pronto en los puntitos Ya. abajo. Sí, compartir, ya. Bueno, A ver, ya, ahora sí la veo. En las diapositivas que les estaba presentando, les decía que justamente, no voy a ponerme a ampliarla, ahí ustedes van a ver cómo es importante no quedarnos solamente en mostrar entre quién y quién está la confrontación y quiénes están participando directa o indirectamente del conflicto. Yo les invito a ver un poco más atrás es decir, generalmente hay unos actores que siempre están ahí, pero con frecuencia los que están directamente implicados en un conflicto no son los que están realmente asociados a la conflictividad. ¿A qué me refiero? Hay 3 niveles de análisis para poder comprender mejor las oportunidades de transformación de un conflicto.
a veces nos quedamos en este nivel proximal, es decir, quién se está enfrentando a quién y quiénes le están alcahueteando a los malos, porque la mirada bipolar siempre nos dice, los buenos somos más, los malos son los otros, y cada quien piensa lo mismo del otro, el malo es el otro, y en fin. Entonces, la empresa acusa a la comunidad de que no quieren el desarrollo y la comunidad acusa a la empresa de que está acabando con todos sus medios de vida, en fin. Pero generalmente quienes están directamente en la confrontación no ven que detrás de hay otros factores y otros elementos. Yo, sí, una pregunta que nos hacíamos con Valeria hace un momentito es, ¿a quién le conviene esa forma desmedida de los incendios? Claro que el clima es un momento donde las conflagraciones surgen con cierta facilidad, pero tanto territorio y incendiados al mismo tiempo, ¿quién se beneficia de que eso esté ocurriendo? Y a veces eso nos obliga a mirar un poco tras bambalinas. Todos tenemos claro de que los conflictos, incluso los armados, como en el caso colombiano, han sido instrumentalizados con otros intereses. La posesión de la tierra es un caso muy concreto en Colombia, detrás de la violencia armada y del conflicto armado histórico. El tema del narcotráfico es otro tema que está detrás de muchos de los intereses, y ahí cuando se empiezan a cantar las verdades en la Jurisdicción Especial para la Paz, vamos viendo la relación de la guerrilla con X cártel del narcotráfico, de los paramilitares y los militares con otros bandos del narcotráfico. Entonces empezamos a ver que hay atrás de otros intereses. Con frecuencia, la fachada del conflicto se vuelve en la parte proximal en la que todo el mundo se ve como enemigo, y con frecuencia el enemigo está en otro lado. Y toca aprender a identificar, por eso es tan importante que aprendamos los pasos son los siguientes para que ustedes no los pierdan de vista. Primero, tipifique el conflicto. ¿Es conflicto por uso de la tierra? ¿Es conflicto por uso y acceso al agua? ¿Es conflicto por contaminación o por conservar un territorio? Cuando usted tiene claro el conflicto, entonces ubique quiénes son todos los actores, los proximales, es decir, entre quienes se está dando la pelea. El problema es entre Julano y Sutano, pero detrás de ellos, ¿quiénes están? ¿Qué intereses tienen? Porque es fundamental identificar los intereses y luego el impacto que eso está teniendo. Ahí tenemos un poco un árbol de problemas. Causas, impacto y efecto, ¿no? Y luego, ¿cuál es el tipo del conflicto que está en el centro de toda esa problemática? Ahora, siempre tengan presente de que cuando estén analizando un conflicto, deben identificar quiénes son de nuestras comunidades las personas que están en mayor riesgo por ese conflicto. Es decir, cuáles líderes están siendo vistos por el contendiente como una amenaza, porque a ellos es al primero que toca poner a salvo. Es decir, cómo generamos estrategias de protección, porque ese es un verdadero desafío para cualquier tipo de iniciativa, de emprendimiento, de una lucha por la defensa del territorio o de los bienes de la casa común, ¿no? Y quería decirles justamente que no, en este nivel intermedio, en la próxima clase es donde vamos a profundizar. ¿Por qué razón? Porque allí es donde hay más oportunidades para la transformación. Cuando nosotros vemos solo lo estructural, son esas causas como inamovibles que dicen siempre va a haber pobreza, siempre va a haber desigualdad. Ok. Y entonces vemos eso tan lejano que no le encontramos como por dónde empezar a transformar. Si nos quedamos en lo proximal, es como en el mundo rural, la maleza es un muy buen ejemplo de la realidad proximal, porque es el brote que se ve es el que con frecuencia rozamos, ¿no? Pero el campesino sabe que la maleza tiene por debajo de la tierra un sistema circular de raíces, que si usted la ataca aquí, ella brota por otro lado. Así pasa con los conflictos proximales. Es decir, si nosotros no podemos identificar las raíces intermedias, nosotros no vamos a transformar nada. El problema simplemente lo mitigamos, pero no se transforma. Y entonces es importante que estemos haciendo el análisis de causalidad para poder entender quiénes de lo que están haciendo generan la disfuncionalidad para poder lograr el propósito que queremos en bien de reducir el impacto climático, pero también de dirimir o transformar un conflicto socioambiental. Entonces aquí la invitación es, no nos quedemos con la mirada superficial, proximal.
hay que ir a quién le conviene que pase lo que está pasando. ¿Quién se beneficia de esto que está ocurriendo? ¿Cuáles son sus intereses? Entonces, en el análisis de actores, ahí hay una rutica que les quiero dejar ahí como quien quiera voluntariamente de ustedes hacer un ejercicio para tomarlo como caso de trabajo para la próxima sesión, adelante. Aquí les pongo qué significa hacer un análisis proximal, qué significa hacer un análisis intermedio, miren que ya es más complejo, y aquí les pongo un ejemplo, ¿sí? Una guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia, por allá entre los años 99 y 2000, y yo lo desarrollo con una mirada proximal y con una mirada intermedia. Entonces está la explicación, pero está el ejercicio desarrollado con un caso real, es un caso real. Y los invito a que quien quiera, para la próxima clase, si no trabajamos sobre este, pero quien quiera en la próxima clase traer uno propio que diga, bueno, hay un conflicto en mi comunidad y lo quiero aplicar la mirada proximal y la mirada intermedia, por ahí arrancamos la próxima sesión. ¿De acuerdo? Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Terminamos. Les agradezco muchísimo. De verdad que me sentí muy cómoda trabajando con ustedes, escuchando el trabajo que hicieron en los grupos, porque creo que hay claridad entre diferenciar entre un problema cualquiera y lo que es verdaderamente un conflicto. Creo que eso es clave para poder avanzar en la sesión próxima. Les invito a que no dejen de verse los 2 videos de profundización que dejé de esta sesión en el material para que con eso tengamos los insumos de trabajo en la siguiente clase. Y ojalá alguien se haya leído ya el acuerdo de Escazú y si no que se lo lea porque ese lo vamos a profundizar en la próxima sesión también. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.